Buenas tardes, venimos representando a la segunda séptima y nuestro equipo, conformado por Cecilia Pech, Rocío Solís, Dayana Huitzil, José Esquivel, Esmeralda Palomo, Samantha Coyoc y su servidora Akari Cruz, les hablaremos sobre el señor Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, general, político mexicano y presidente de la República de 1920 y 1924, nació el 19 de febrero de 1880 en Siquicíba, Navojoa, Sonora. Hijo de Francisco Obregón Gámez y de Zenobia Salido Palomares. El mismo año de su nacimiento quedó huérfano de su padre y al estar ausente su madre, fue criado por sus hermanas mayores, Zenobia, María y Rosa. Estudió en la escuela local de la que su hermano José era director. Casado en 1906 con María del Refugio Urrea, con la que tuvo 2 hijos, Humberto y María del Refugio. Su esposa falleció en 1907, mientras alumbraba gemelos que también murieron en el parto. En el año de 1912, durante la Revolución Mexicana, organizó una fuerza formada por unos 300 indios yaquis, en apoyo del presidente revolucionario Francisco I. Madero, enfrentándose a un levantamiento encabezado por Pascual Orozco. Al fallecer Madero en 1913, apoyó a Venustiano Carranza, ayudó a someter a las diferentes fuerzas rebeldes encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Perdió su brazo derecho en una batalla cerca de León contra Villa, y al ser elegido Carranza como presidente en 1915, fue designado secretario de guerra, cargo en el que se mantuvo hasta el año 1917. Enfrentando políticamente a Carranza, participó en el plan de Agua Prieta, cuya consecuencia final fue el asesinato del presidente. Al verificarse las elecciones de poderes federales, resultó triunfador el general Obregón, que se hizo cargo de la presidencia en noviembre de 1920. Elías Calles Campuzano, estadista mexicano, nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora, hijo natural de Plutarco Elías y María de Jesús Campuzano, que murió cuando él tenía 3 años, quedando bajo tutela de unos tíos maternos con los que él se crió en Hermosillo. En 1911 fue comisario de Agua Prieta, donde malogró un levantamiento magonista. En 1912 se unió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el gobierno de Francisco I. Madero contra la rebelión de Pascual Orozco. Abandonó su carrera de maestro para participar en 1913 en el levantamiento encabezado por Venustiano Carranza contra el presidente Victoriano Huerta, luchando a las órdenes de Álvaro Obregón. Fue comisario de Puerto Guaymar y más tarde ocupó el cargo de gobernador en Sonora. El presidente Carranza le encargó la Secretaría de Industria y Comercio. En el año 1920 se retiró del gabinete para dedicarse a preparar los trabajos electorales para la candidatura a presidente de Obregón. Al ser elegido presidente, le nombra jefe de Secretaría de Gobernación. En 1923 se retiró para preparar su propia gira electoral como candidato a presidente de la República. El triunfo le llegó en 1924, ocupando el cargo hasta 1928. Gran orador, su discurso más importante fue el dirigido al Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1828 y que dio origen al Partido Nacional Revolucionario. Como gobernante se dedicó a reestructurar la economía, a la reforma agraria, a la organización de los obreros y campesinos. Se ocupó de la construcción de la gran carretera entre México y Acapulco. Fundó bancos e instituciones de crédito. Fue el primer presidente institucional de la Revolución Mexicana para sus decretadores. Fue el instigador de la persecución religiosa que desembocó la Guerra Cristera, que dejó millones de muertos entre 1926 y 1929. Plutarco Elías Calles falleció el 19 de octubre de 1945 en México DF. Lázaro Cárdenas del Río, político mexicano y presidente de la República en los años 1934 a 1940. Nació el 21 de mayo de 1895 en Michoacán, hijo de Damaso Cárdenas y de Felicitas del Río. Acudió a la escuela hasta los 11 años.
Con 16 años trabajó de tipógrafo y más adelante en una oficina de Hacienda. En el año 1914 se sumó a la Revolución Mexicana, alcanzó el grado de teniente coronel en 1915. Tras la Convención de Aguascalientes, se convirtió al constitucionalismo de Venustiano Carranza, relacionándose con el Grupo de Sonora, encabezado por Plutarco Elías Calles. Fue general de brigada del Ejército Constitucionalista en 1925, electo gobernador de Michoacán desde 1928 hasta 1932, elegido presidente del Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1930, secretario de Gobernación en 1931 y secretario de Guerra y Marina en 1933. Si estuviera... Esperamos que todos estos datos bibliográficos les hayan sido de ayuda para comprender mejor la historia de México postrevolucionario. Muchas gracias por su atención.